Otro, otro bloque de códigos en la tele, la política desde adentro. En este caso estamos con Carolina Rodríguez. Ella es abogada, pero especialista también en nuevos medios de comunicación y redes sociales. Carolina, gracias por venir. Bienvenida. Gracias, Ariel. No sé de qué te reí, pero se está riendo. No, por la antesala, ¿viste? Me trataron muy bien y bueno, estoy contenta, entonces me río. Está bien, contanos un poquito qué es esto de la infodemia, la fake news, noticias falsas, en un contexto donde hoy estamos más con el celular, más con la computadora de lo habitual. Exactamente, como bien decís, Ariel, bueno, son términos que nos tuvimos que acostumbrar, aprender y conocer, sobre todo en los últimos años. Como también mencionabas, cada vez estamos más ocupados todo el tiempo con el celular, con la computadora, en un contexto de pandemia más aún, que nos obliga no solamente a estar conectados para trabajar, para relacionarnos con nuestros seres queridos, que quizá no vemos tan frecuentemente como antes, en algunos lugares del país con mucho más distanciamiento todavía y con medidas más rigurosas, nos obliga a estar más conectados que nunca, ¿sí? La infodemia particularmente que mencionabas es un término que se conjuga de información y pandemia, ¿no? Es cuando de un tema en particular se sobreproduce información y es como que nos atacan por todos lados con información, ¿sí? Entonces esto produce más ansiedad muchas veces. Sobreinformar para no informar. O bueno, para desinformar. Muchas veces ocurre eso. Y dentro de lo que son las desinformaciones están lo que son las fake news y lo que son las noticias falsas, que hay autores que los distinguen, como Natalia Aruete y Ernesto Calvo, que son dos autores a los que sigo bastante, que sacaron justo ahora un libro al respecto, y mencionan que en las fake news, por ejemplo, hay una intencionalidad política muy marcada. Y en lo otro, más que nada, una falta de chequeo, ¿no? En lo otro es una falta de chequeo y no importa tanto la intencionalidad, puede no tener intención directamente, sino simplemente no se verificó ese contenido, circuló, se hizo viral, pero ahora vamos a hablar de por qué se hacen virales también determinadas noticias y otras no. Y en la fake news, como te decía, sí hay una intencionalidad política, hay una operación política y muchas veces el fin es atacar a alguien, denigrar a alguien, ¿sí? O provocar cierta reacción en el público. Y cuando te digo por qué hay ciertas noticias que se publican o se viralizan y otras que no, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con nosotros cómo reaccionamos ante lo que estamos viendo o recibiendo en las redes. Si nos afecta de alguna forma en particular, es muy probable que compartamos o no, o que le demos like o no a esa noticia. Exactamente. Cuando confirma, esto que yo estoy leyendo en las redes, confirma mis sesgos, mis prejuicios, mis verdades precientíficas, los llaman algunos también, tiendo a compartir y a republicar, a viralizar, ¿sí? Entonces por ahí, que bueno, lo vamos a hablar también ahora más adelante, pero ¿qué hacer para poder chequear esta información antes de compartirla, ¿no? Por ahí el pensamiento común es, bueno, no sé si es cierto o no, pero por las dudas lo comparto. Bueno, eso justamente quería ahondar. ¿Cómo chequeamos? Porque bueno, los periodistas tenemos cierto ejercicio, nos equivocamos también, pero por lo general tenemos los medios en los que confiamos, los periodistas en los que confiamos. De hecho, hay periodistas, por ejemplo, muy buenos que publican cosas que uno rechequea varias veces porque se ha equivocado un par de veces. Pero el común de la gente no tiene ese ejercicio. Bueno, es un ejercicio que tenemos que adquirir y sobre todo que sí se nota en las generaciones más jóvenes que sí lo tienen mucho más adquirido. Antes de compartir, antes de viralizar, chequean, confirman. Sí, esto se da. En cambio, en las generaciones, la tercera generación, los adultos mayores, digamos, le dan cierto poder a las redes sociales, al Facebook sobre todo, que es lo que más usan, y a la televisión, ¿sí? A los medios tradicionales de comunicación, le dan ya de entrada el sesgo de verdad, ¿sí? Una voz autorizada para hablar de todos los temas. Entonces, si está en Facebook, no dimensionan que pueden ser operadores como cualquiera de nosotros que estén creando una noticia, que existen páginas para crear noticias, no dimensionan todo esto. Hasta que los nosotros logos de sí los por ahí medios tradicionales recrean. Exactamente, y automáticamente lo comparten. Ahora, los medios tradicionales llamamos a las fuentes o a alguien cercano a la fuente para chequear. Pero ocurren también, y ¿qué hay pasa ejemplos con el común de la gente? Bueno, existe... ¿Chequea con un medio tradicional? ¿Cómo hace? Existe Google, depende de qué recibamos, ¿no? Depende si la noticia nos llega por WhatsApp, si nos llega por Facebook, si nos llega por, no sé, en Google directamente. Tenés distintas formas. Primero, que hay que desconfiar de todo, ¿sí? Hay que ser escépticos, hay que
ante lo que leamos, venga de quien venga, que este es otro componente también importante, en general no me va a llegar una noticia de un desconocido, me llega de alguien en quien yo confío, me llega de mi mamá, me llega de mi madrina, que por ahí son más grandes. Y o de algún referente. O de algún referente. Entonces automáticamente yo le doy otro valor también. Pero igual hay que desconfiar, igual hay que chequear. Y tenés distintas formas. Primero, si se cita a determinada fuente oficial, por ejemplo, no sé, la OMS dice que tal cosa. Entrar a la OMS. Bueno, entrar a la página oficial de la OMS, ¿sí? No buscar en medios, porque los medios también se equivocan y a eso iba recién. Sí. Hay muchos medios que nosotros le damos valor y que son reconocidísimos a nivel nacional, internacional, que también han caído en esta trampa, porque muchas veces es tal el nivel de viralización que se termina por ahí en el afán de querer dar la primicia, sí, y después chequearla. Y después chequearla. Sí, se ha dado mucho esto. Y en el ámbito político, ¿cómo están trabajando? Sé que perteneces al espacio de Podemos, ¿cómo están trabajando en la provincia, en Posadas? Tienen una gran ventaja ustedes, lo digo desde afuera, que es la edad. Es un grupo de profesionales la mayoría, y el que no es profesional es con mucha experiencia en lo suyo, jóvenes y que manejan mucho las redes. Imagino que ustedes trabajan por allí también en cuanto a la militancia, si vale el término, ¿no? Bueno, trabajamos mucho, sí, en esto, por ejemplo, en informaciones puntualmente, no sé, con noticias de economía o de política, en tratar de bajarlo a un lenguaje quizás más coloquial, por ahí usando gráfica, por ahí usando videos explicativos, lo hicimos también en años anteriores, sobre temas que son controversiales para la sociedad y que por ahí uno al leer la noticia, aunque tenga interés, no la logra entender del todo, por ahí sí bajarla y tratar de traducirlo, si se quiere, entre comillas, para que lo podamos entender todo y entender de qué hablamos cuando hablamos de ciertos temas. Bueno, y en la relación ya, en el trabajo estrictamente político de ustedes, ¿cómo se mueven en las redes y con la gente? Porque también quieren llevar un mensaje a ustedes que por ahí es diferente a otros sectores políticos, y cómo hacen para diferenciarse y para comunicarse con el común de la gente. Bueno, trabajamos mucho sí con redes sociales, estamos muy activos, es por ahí una particularidad que siempre nos distinguió de otros espacios. También somos generacionalmente un espacio bastante homogéneo, estamos entre los 20, por ahí tiene el más joven, 18, y 35, 40 años, entonces sí estamos muy activos y en contacto constante, pero no se deja tampoco de lado el trabajo en territorio, ¿sí? Hay parte del equipo que está trabajando constantemente en los barrios, recorriendo la ciudad y tratando de llegar también a los sectores más vulnerables. Claro, porque uno a veces plantea como cuestiones digamos, contrastadas, y en realidad deberían ser complementarias, ¿no? No, es una cogestión de la comunicación, digamos, no podés dejar de lado ninguna de las dos porque ambas son importantes. Pregunta del mono, este programa no es tan serio, hoy lo estamos haciendo bastante serio como porque es la primera vez, bien, solamente por eso. Pregunta del mono, que es el que conduce el programa. Ojo con la respuesta, porque te vas a ganar medio pueblo en contra. Ay, ¿Maringá o Bahía? Baiana, ni siquiera me dijiste bien el nombre encima. Baiana, bueno, es que él no sabe leer bien tampoco, demasiado que pregunta. Es muy chiquito. Aparte fue una fake news. Baiana Samba Show a morir. Decimos esto porque bailó en su momento en Baiana Samba Show, que es una de las dos... de las dos comparsas de Concepción de la Sierra. Más importante, ¿no? El carnaval más lindo junto al de San Javier, le decía fuera del micrófono. No, es Concepción. San Javier tiene lo suyo, pero Concepción es lo fuerte. Bueno, políticamente, ¿cuál es el norte de Podemos? Y el norte de Podemos es seguir creciendo, siempre. Siempre cercanos a, obviamente, toda la comunidad, pero seguir creciendo, involucrando. De hecho, este año, por ahí justo también antes de empezar a charlar en cámara, me preguntabas por alguno de los chicos del equipo que se sumaron este año, y la verdad que tenemos una suerte tremenda de que se suma gente que es muy valiosa, que tiene muchísimas ganas. Menos Joaquín Montenegro, no, todo el resto son todo lo contrario, Joaquín son buena gente, me decías. Bien, y le mandamos un beso. Está grabado, también, ¿no? La verdad que gente muy valiosa en el equipo y siempre aspirando a seguir creciendo. Volviendo a la fake news, ¿qué responsabilidad tengo yo, más allá de compartir, que ya es una irresponsabilidad, algo que no chequeé como ciudadano y máxime como comunicador? Pero ¿qué responsabilidad penal puedo llegar a tener al crear una fake news o al compartirla? Bueno, de hecho, ahora, por ejemplo, a Viviana Canosa, que es un caso muy actual, ¿no? Pero eso fue más una acción más que una fake news.
También ella dice, no lo recomiendo, pero les muestro lo que hago, y es un mensaje, ¿sí? La comunicación no solamente tiene que ser explícita y directa, sino que diciendo o no diciendo o haciendo algo también estoy comunicando y estoy incentivando a que el otro haga. Entonces, si los mensajes no son claros y no son responsables, dejan muchas veces a que los usuarios, como yo, como vos, completemos esos vacíos que nos faltan en el mensaje con lo que creemos que está bien, ¿sí? En lo que creemos nosotros, en lo que tenemos fe. Y la verdad que la responsabilidad es muy grande, como vos decías también, siendo comunicadores que están en medios de comunicación importantes, que están en televisión nacional, es mucho más fuerte y más pesada, ¿no? Tengo 30 segundos. ¿Qué dice la ley, si es que hay, o todavía es una cuestión a legislar con todo esto de las fake news y las informaciones falsas? No, en nuestro país no existe legislación que esté penalizando puntualmente el tema de las fake news, pero es un tema relativamente nuevo, como también mencionábamos al inicio. Hace unos años que se está trabajando este concepto, incluso, como te digo, hay autores que distinguen de noticias falsas y otros que no. Todavía es un tema que está en trabajo. Pero es necesario legislar. Es necesario legislar, sí, obviamente. Bueno, muchísimas gracias por la favor. visita. Estuvimos hablando con Carolina Rodríguez. Ella es abogada, especialista en redes sociales y medios no tradicionales de comunicación y también ex bailarina de Baiana. Pausa y volvemos.